Vamos a conversar con Darío Rubinstein, economista. Hola Darío, ¿Cómo placer estás, Juan tenerte Pablo? acá. Gracias. Quiero arrancar por el tema que desarrollaba hace un rato Mariana, con relación a estos dólares financieros arriba, acciones y bonos abajo, cierta incertidumbre. ¿Qué percibís vos en esta zona, no digo de turbulencia, pero sí de números en rojo? Bueno, lo que percibo es que primero que vivimos en un mundo volátil, incierto, complejo y ambiguo. Tenemos todas las medidas que tomó arancelarias Trump, o sea, de shock, y eso hace temblar al mundo. La Argentina no está exento de eso, Juan Pablo. Más el acuerdo con el FMI, que está por cerrarse, pero todavía depende del acuerdo parlamentario, hace que haya tensión cambiaria. Esto es un problema de expectativas. ¿Por qué la gente va al dólar? Porque la economía argentina, históricamente, es una economía bimonetaria. Porque el peso, como moneda, es unidad de cuenta, sirve para hacer transacciones, pero recién ahora y con la operación de carry trade es depósito de valor. Históricamente el dólar fue depósito de valor, fue unidad de cuenta y no fue unidad o medida de cambio, porque no podías transaccionar en dólares. Claro. Las últimas medidas del gobierno respecto de que se pueden comprar bienes en dólares hablan de que haya un bimonetarismo. Esta tensión va a seguir estando el día que salgamos del cepo, que como bien decía Mariana, el ministro Caputo todavía no dijo cuándo va a ser. De hecho, mirá las paradojas. En diciembre sufrimos una política de shock, digamos, la devaluación y el shock. Bueno, hoy estamos en un gradualismo porque no nos dicen y no nos van a decir el día que vamos a salir del cepo. El aprendizaje está también que en el año 2016, cuando se salió del cepo, el dólar blue en ese momento no se movió mucho, quedó estabilizado. Y Cuando era otro arranca momento. La administración Macri, decisión de Alfonso Pratgay, perfecto. Mi análisis respecto de la situación actual, y lo llevo a un partido de fútbol, el gobierno estaba ganando 3-0, pero estamos llegando al fin del primer tiempo, que es casi la mitad de mandato. La economía macro ordenada, con una inflación a la baja. La desburocratización, como recién mencionaba Mariana, con el tema, por ejemplo, de los automóviles, de las licencias de conducir y otros trámites más. Y además con la apertura del comercio exterior. Venía ganando 3-0, cómodo, vamos a decirlo, pero se descuidaron y hubo 2 goles. Libra y la inseguridad o lo que pasó la semana pasada en los alrededores del Congreso. Darío, ¿a qué esquema vamos después de la salida del cepo? ¿Ves una flotación más libre? Yo veo una flotación administrada, porque van a dejar que se deprecie, que no es lo mismo que devaluar. Devaluar es tocar el tipo de cambio oficial, que se deprecie es que suba dentro de los parámetros de que esté libre el tipo de cambio, pero van a intervenir en cuanto vean que se dispare. Como vos decías, Mariana, bien, el dólar futuro está operando en 1.321 hacia diciembre, o sea, estaba en 1.260, un 4,8%. Eso hace que las expectativas del mercado, que siempre se adelanta a lo que pasa en la economía real, hace que haya tensión y en general siempre en los esquemas de Argentina de años de elecciones, las carteras se dolarizan. ¿Por qué? Porque el dólar es depósito de valor. Hiciste referencia a las decisiones de Donald Trump, aranceles, proteccionismo, hasta incluso otras que tienen que ver más con la geopolítica que con la economía. Y decías que Argentina, por más que esté lejos y que tenga alguna dinámica propia, no está exenta del alcance de esos impactos. Claramente que no, lo podemos ver con los aranceles al acero, ya digamos. Acero y aluminio, sí. Exactamente, ya hay tensión empresarial porque Argentina exporta acero y puede estar muy bien, digamos, a nivel presidencial y de relaciones protocolares la Argentina con Estados Unidos, pero después hay un comercio bilateral que si no se firma el acuerdo y no hay, digamos, acuerdos que beneficien a la Argentina también va a sufrir, digamos, estas políticas de Estados Unidos, que es un país que tiene un 3,5% de inflación anual, algo normal, y sin embargo
están yendo a una recesión con inflación, con lo cual va a haber una estanflación en Estados Unidos. Esto hace que la Argentina, como pasó en el 2008, cuando pasó la crisis de las hipotecas subprime, que no sé si se acuerdan, decían, bueno, acá no va a llegar, estamos, digamos, abajo en el mapa, pero sin embargo llegó y nos pegó de lleno. No, y hasta le costó la elección de mitad de mandato al kirchnerismo con las candidaturas testimoniales. Ganó Francisco de Narváez en la provincia de Buenos Aires. Tal cual. Esta medida de apertura comercial, baja de aranceles en particular para la ropa, el calzado y telas, ¿tienen que ver con un objetivo del gobierno de mantener la inflación a raya y de que sigan bajando los precios? Mirá, Mariana, lo dijo el ministro Caputo, hay que competir. O sea, se están quejando los empresarios, muchos empresarios de varios rubros, porque no tienen ventas. El consumo masivo cayó un 9,8% interanual. Ahí vemos un tema de que se desaceleró la caída, por eso el gobierno dice que estamos recuperando. En septiembre del año pasado la caída interanual había sido de 22 puntos, un montón, pero la idea es que compitan. Cómo lo plantea el gobierno de Javier Milei tiene que ver con apertura de importación y una promesa de baja de impuestos a menos impuestos y que compitan libremente. Fíjate cuando vos vas al supermercado hoy, cuando vas a comprar, ponemos un ejemplo muy sencillo, el pan lactal. Bueno, antes te encontrabas con 1, 2, 3 marcas y ahora tenés 5 a 8 marcas donde el consumidor puede elegir. Y esa es la sana competencia. Pero en una economía que estaba cerrada o digamos con un cepo y un candado que era indescifrable, bueno, esas eran las problemáticas que teníamos en la Argentina a nivel de micro, digo, lo que nos pasa a los argentinos todos los días cuando vamos a comer, vamos a un partido de fútbol, salimos a comprar una ropa. Hablabas del gobierno y su prioridad, que es, por supuesto, que las cuentas públicas cierren. Hay superávit fiscal y superávit financiero. Hay también una promesa de reducción de impuestos, que también es una demanda del sector empresarial. Dice, bueno, ok, no hay problema en competir, lo que dicen algunos empresarios, pero también que la competencia tenga que ver con un esquema impositivo más simple y menos asfixiante. ¿Hay margen para eso? Y vuelvo al tema del año electoral, tipo de cambio, también por supuesto que las cuentas cierren. ¿Crees que es un nivel que el gobierno en algún momento va a desbloquear el tema de una reforma impositiva global y definitiva? Yo creo que sí, pero no sé si lo va a hacer antes de las elecciones. ¿Por qué? Porque la reforma impositiva, si baja los impuestos, va a hacer que las arcas del Estado ingrese mucho menos dinero, que tuvo superávit financiero después de pago de intereses de deuda. Viene con superávit financiero la Argentina. ¿Y eso qué va a hacer? Que el costo argentino, el famoso costo argentino impositivo, en los 3 niveles, te digo, en el municipal, en el provincial y en el nacional, que es el que le importa al gobierno principalmente, baje, porque tenés dobles imposiciones de acuerdo a una provincia u otra. Ingresos brutos es el mal absoluto. Tal cual. Y después tenés, la Argentina necesita una reforma tributaria, sin duda, una reforma previsional. Y acá traigo un dato del año 92. En el año 92, no sé si recuerdan, había una jubilada que se llamaba Norma Pla, que hablaba y le pedía un mínimo de 450 pesos. Era 450 el cántico de los jubilados, era en ese momento. Lo hizo llorar a Domingo Felipe Cavallo, 150 pesos cobraban en ese momento los jubilados. Esa jubilación de 150 actualizada por inflación a hoy da 298.000 pesos. Hoy la mínima está en 279.000. O sea, actualizado por inflación es un 7% menos. Hoy, si esos 450 se convirtieran en los pesos actuales, serían 890.000 pesos. Fíjate que la canasta que informó la Defensoría de la Tercera Edad habla de 1.200.000 pesos para un jubilado y que no llega a cubrirlo, que la jubilación mínima es un 30%, bueno, la jubilación está un 30% respecto a lo que tendría que ser de esos famosos 450 pesos que pedía en su momento Norma Pla. Darío, muchísimas gracias, un placer. A vos, Juan Pablo.